En Colombia está permitido el abuso sexual a menores de edad. En la actualidad, los honorables congresistas están debatiendo si se debería seguir permitiendo el matrimonio para personas entre 14 y 18 años de edad, básicamente para niños, lo que de hecho es concordante con la de consentimiento en Colombia, que también es de apenas 14 años. No existe ningún tipo de protección para los niños entre 14 y 18 años que tengan relaciones con adultos. La de consentimiento en Colombia es ridículamente baja. Pero es que la Corte Suprema encontró la forma de empeorarlo. La sentencia SP21 del 2020 se refiere a un caso en el que una niña de 3 años mantuvo una, abro eternas comillas, relación romántica con un hombre de 18 años. En primera instancia, el hombre fue absuelto, dada que se dio la existencia de la responsabilidad criminal. Luego analizaremos más a profundidad qué es este concepto. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Manizales lo condenó a 14 años de prisión por delitos de abuso de menores. Felicito al tribunal por esa sentencia, era lo más adecuado. El hombre volvió a apelar y ese año después la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptó una postura sumamente peligrosa para los derechos de los niños y las niñas del país. La sentencia es tan controvertida que los académicos la llaman como no sabía que era delito amar. Las dos principales consideraciones de la sala son primero que habiendo sido el trato sexual producto de una relación amorosa en la que no hubo ninguna circunstancia que influyera negativamente en la conducta de la menor, esto es coacción, violencia o intimidación por parte del joven, no existió el dolo y por tanto solicita absolverlo del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y segundo, que al acusado le fue imposible comprender la ilicitud de su obrar porque la relación sexual fue fruto del amor y no de la violencia. En otras palabras, el sujeto según la corte no puede ser responsable, ya que al partir la relación del amor, vulneración de derechos, pero es que la sentencia añade unos justificantes que son aún peores a nivel ético y moral. Menciona cómo la televisión y el consumo de material para mayores de edad ha romantizado y ha permitido que los menores accedan o busquen acceder a relaciones con mayores de edad, específicamente que los niños buscan relacionarse con adultos, cosa que según la corte cuando se hizo la norma en los 80, esto no sucedía con frecuencia. En cambio, ahora sí. Por algún motivo para la corte la violencia cultural justificaría entonces la violencia sexual. O sea, estos argumentos parecen sacados de un foro de Max, la verdad. Pero es que esto empeoró porque también citaban a un psiquiatra que decía que la menor de edad estaba lista para consentir sexualmente, pese a que esto era contra el ordenamiento jurídico colombiano y hay disposiciones que también existen por parte de distintos psiquiatras y expertos en salud mental. Básicamente en Colombia tenemos una de consentimiento sexual y de matrimonio que son ridículamente bajas y la Corte Suprema ha empeorado esta situación al decir que el amor es una prueba de que no existe ilegislación de la conducta y de que no existe vulneración a los derechos humanos, sumando esto argumentos que parecen sacados de foros de pedófilos. Este panorama es lo que facilita y motiva el turismo sexual por parte de ciudadanos extranjeros, europeos, canadienses, estadounidenses a ciudades como Medellín para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Y es que pueden fácilmente argumentar que desconocían la edad, que el menor está en edad de consentimiento y no hubo como tal tráfico sexual o prostitución. Y ahora pueden argumentar el hecho de que amaban a su víctima y que desconocían que había vulneración de derechos. Incluso si llegáramos a aprobar una nueva ley que establezca una de consentimiento superior y un matrimonio, por ejemplo, 18 años, que para mí es lo ideal, seguiría sometida esta a la sentencia anterior, que es precedente de jurisprudencia. Una gran parte de operadores podrían excusarse en el que aman a su víctima y esto podría llegar a funcionarles. Así que es un precedente sumamente peligroso y esta defensa por parte de los no sería nada nuevo. En Estados Unidos es bastante común, solo que en Estados Unidos se suele negar esta defensa por la forma en la que fue construido su sistema jurídico en estos casos. Ahora, yo sé que los expertos juristas en la materia del derecho penal dirán que soy solo un niño que apenas va en tercer semestre, que ni siquiera ha visto derecho penal, que no debería estar hablando de esto porque tiene desconocimientos plenos de esta área. Así que hablemos de por qué ocurre la absolución a nivel del derecho. Bueno, una de las causales en las que no existe la responsabilidad penal o criminal es el caso reinmisible, el cual sea cuando la gente, por más que hubiera sido cuidadoso, no habría podido prever su accionar. Incluso si nos ponemos a hacer piruetas a nivel jurisprudencial, no encuentro cómo esto encaje, y es que las acciones sean totalmente prevenibles. No te enamores de una menor de edad, no salgas con una menor de edad, se me ocurre a mí. Y aquí se podría argumentar que es que el contexto social se lo permitía y sesgaba a la hora de accionar, y que por eso había un desconocimiento de que esto afectaba a los derechos humanos o a la ley colombiana. Vamos punto por punto. El segundo argumento se cae porque olvidamos que cuando el contexto lo permite es porque se trata de un contexto vulnerable, personas pobres o de periferias. Al tomar esta posición, la ley en lugar de intervenir en una situación socialmente normalizada en la que los niños son vulnerables, prefiere hacer ojos ciegos, o sea, está violando los derechos de la igualdad de los niños de las periferias, contextos vulnerables, contextos pobres, etc. Segundo, el desconocimiento de la norma jurídica nunca ha justificado la conducta. Esto es un principio básico del derecho. Y tercero, decir que esta relación afecta a los derechos de los menores de edad ya es un campo bastante complejo. La mayoría de estudios demuestran que sea afecciones que fomentan el embarazo adolescente, etc. Pero es que la Corte ya a partir de la asunción lógica que se había establecido por la ley civil y penal de una inmadurez sexual plena, que ni siquiera había sido previamente cuestionada o puesta en duda por la Corte Constitucional,
Y bueno, es que de hecho uno de los motivos por los que existen estas regulaciones es justamente un mecanismo de protección de los menores de edad y adolescentes en una relación explotadora o depredadora, ya que al ser un método absolutista facilita más fácil la protección, contrario a los métodos más relativos de algunos países en los que se evalúa caso por caso y eso termina facilitando que se lleguen a situaciones como las que les voy a estar poniendo en pantalla, en las que se han permitido debido a que las leyes han sido relativas y laxas con respecto a lo que se considera un abuso o no. Y sí, Colombia tiene permitido el abuso sexual a menores de edad.